Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por estar allí, esperando tan emocionados esta nueva clase de estadística, de análisis estadístico aplicado al campo de la investigación educativa. Bien, la vez pasada, eh, ¿quién se recuerda que hicimos la vez pasada? Vamos a ver, vamos a valernos de su memoria para que me refresquen a mí la mía. Dime, Nicole. Hablamos de unos coeficientes de correlación de datos, de coeficiente de Kramer, el sheet C de Pearson y otros coeficientes. Vamos a ver, ¿quién más se recuerda algo más? Luis. Hablamos también de la T de Kendall, la B de Kramer, y ya lo dijo la compañera. Hablamos también de la R de Spearman, que habla de las variables ordinales y del rango, algo así. Y la T de Kendall, como hablamos, que es una medida que dice que es para evaluar la asociación entre variables ordinales. ¿Quién más tiene algo más que recordar? Dime, María Altagracia. No, María Altagracia bajó la mano. Jacqueline. Buenas tardes con todos. También hablamos de algunas medidas de tendencia central, como fueron la mediana, la moda, la media, y algunas medidas de posición que eran los cuartiles, que se mencionaron que era dividir todos los datos en 4 partes iguales, los deciles dividirlos en 10 y los percentiles dividirlos en 100 partes. Y luego las de dispersión. ¿Y qué significaba una medida de posición? ¿De dispersión? De posición. Lo de posición son, por ejemplo, la de cuartil, que dividíamos en este caso, la muestra, ¿verdad? En 4 partes iguales. Por ejemplo, si teníamos una muestra de 600, entonces hacíamos una división en 4 partes iguales y la primera parte representaba el primer cuartil, la otra el segundo cuartil, la otra el tercero y la otra el cuarto cuartil. Sí, pero ¿qué significaba? Dividir significaba que los datos iban a ser divididos en partes iguales y se iban a tomar esos datos de esa parte, o sea, iba a ser una representación de esa... No, lo que pasa es que como una medida de posición te indica en qué lugar está ubicado el dato, en qué lugar se encuentra ubicado. Dime, María Altagracia. Hablamos también de la B de Kramer, que la B de Kramer decíamos que es una medida de asociación entre dos variables categóricas nominales. No es una medida, ojo, es un índice de correlación, o sea, que te indica que cómo están relacionados. Exacto. ¿Alguien más? Ay, perdón. Wendy. Sí, también utilizamos el programa PSPP para determinar algunas medidas. También, o sea, como herramienta, para no tener que hacerlo, porque hicimos algunos ejercicios que eran manuales y allí muchos le dio dolor de cabeza. Y después la idea era mostrar que también lo podían hacer con otros tipos de software, por ejemplo, el PSPP o también está el SPSS. Y hay muchísimos más también. ¿Alguien más que recuerde algo? Dime, María. También estuvimos hablando del coeficiente de contingencia. Decíamos que el coeficiente de contingencia es una medida de asociación que se utiliza para determinar la fuerza de la relación entre dos variables categóricas cualitativas.
Bien. Bueno, sí, como ustedes han comentado, la clase pasada estudiamos el tema de estadística descriptiva, donde vimos algunas medidas, las de tendencia central, que son las medidas donde tratan de ubicar un valor que está normalmente referenciado en el centro de algo, bien sea con respecto a una posición, bien sea con respecto a las desviaciones o hacia las centralizaciones. Esas medidas de estadísticas se llaman estadísticos y permiten, dependiendo del tipo de estadístico que se esté utilizando, poder extraer información de esos datos. También hablamos de los índices de correlación o de las correlaciones y las asociaciones, de las tablas de contingencia, y hicimos algunos problemas, ejercicios, donde poníamos en práctica el uso del software para calcular este tipo de estadísticos o de índices. Bien, y quedaron pendientes algunas cosas de la estadística descriptiva, que son herramientas para hacer también lo que es el análisis inferencial. ¿Ya? Dentro de esas están lo que se llaman los análisis de normalidad. ¿Ya? Los análisis de normalidad es un proceso estadístico que se le hace a pruebas paramétricas, como por ejemplo la prueba de la T o T de Student, la ANOVA, la regresión lineal, entre otros, y que ellos se asumen para datos que provienen a través de una distribución normal o para ver si la distribución de los datos es normalizada. ¿Ya? Entonces eso se llama un análisis de normalidad. Cuando los datos pasan por un proceso de un análisis de normalidad, pueden arrojar dos cosas: o que pueden estar distribuidos normalmente o pueden no estar distribuidos normalmente. Esta normalidad es un supuesto que es fundamental para la aplicación de muchas pruebas estadísticas paramétricas, muchísimas pruebas. Las violaciones de los supuestos de normalidad pueden llevar a conclusiones erróneas y a un aumento de errores de dos tipos. Se llaman errores tipo 1 y errores tipo 2. Entonces, ¿cuáles son los errores tipo 1? Los errores tipo 1 son los conocidos como un error de falso positivo, ¿ya? Y se produce cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera. Es decir, hacer pruebas, análisis estadístico sobre hipótesis, sobre pruebas de hipótesis, y se rechaza la hipótesis nula, aunque esa hipótesis es verdadera, eso se llama entonces un error de tipo 1. En otras palabras, lo que dice es que se concluye que existe un efecto o diferencia significativa cuando en realidad no lo hay. Y los errores tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa. ¿Ya? Entonces ahí también existe un error o un efecto significativo, porque en realidad se está aceptando algo que posiblemente sea falso, o se rechaza algo que sea verdadero. Entonces tenemos dos tipos de errores: errores tipo 1 y errores tipo 2. Algunos ejemplos de estos tipos pueden ser, por ejemplo, en la investigación educativa, que es el contexto donde estamos enmarcando todo este taller, un error tipo 1 puede ocurrir cuando se concluye que existe una diferencia significativa en el rendimiento académico entre dos grupos de estudiantes, cuando en realidad no hay tal diferencia. ¿Ya? Entonces, allí la probabilidad de cometer un error tipo 1 se representa con una unidad de significancia alfa, que generalmente se establece entre 0.5 y 0.01. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de aseveraciones si no se hace una prueba de normalidad. ¿Ya? Si no se hace la prueba de normalidad, o si los datos no están normalizados y nosotros podemos inferir que dos grupos
de estudiantes, sus rendimientos académicos pueden ser diferentes cuando en realidad no existe una relación entre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un grupo de tercero, un grupo de cuarto, y yo puedo decir, no, es que lleguen tarde a clase influye a que los estudiantes tengan mal rendimiento académico, por decir algo. Y eso puede ser falso. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Otro ejemplo de error tipo 2 es cuando se puede concluir que no hay una diferencia significativa en un rendimiento académico entre dos métodos de enseñanza, cuando en realidad sí existe tal diferencia. ¿Ya? Entonces, si los datos no están normalizados, es normalmente lo que ocurre es que podemos incurrir en un error de tipo 2. ¿Ya? Y el error tipo 2 pudiera ser de este tipo, de esta forma. Entonces, esos son algunos ejemplos. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? Bueno, las consecuencias de incurrir en un error de tipo 1 puede ser que llevemos a conclusiones erróneas en la implementación de intervenciones o políticas educativas innecesarias. Y los errores de tipo 2 pueden resultar en la no implementación de intervenciones o programas que podrían ser beneficiosos. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos análisis estadístico y nuestros datos, al inferir nuestros datos con todo lo que hemos visto anteriormente, si no le hacemos una prueba de normalidad, pudiéramos nosotros estar incurriendo en alguno de estos dos tipos de errores y pudiera ser que nuestros análisis estuvieran erróneos en ese sentido, ¿no? Por eso que es súper importante conocer lo que se llaman los análisis de normalidad. Ahora, ¿cómo hacer un análisis de normalidad? Eso es lo que se llaman son las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad pueden ser de dos tipos, gráficas y analíticas. Las pruebas de normalidad gráfica son los histogramas, los gráficos de caja o los box plots y los gráficos QQ. Los gráficos tipo histograma lo que permiten visualizar la forma de distribución de los datos. ¿Ya? No sé si se recuerdan en la clase pasada que hacíamos algunos histogramas y el histograma traía una curva que estaba sobre ella que parecía como una campana. ¿Ya? Entonces, cuando los datos están normalizados, ese gráfico tiende a mostrarse como una campanita, es decir, una campanita que sube y luego vuelve a bajar. ¿Ya? Eso es lo que dice que si el gráfico, el histograma, se ajusta a una campanita como esa, es decir, puedo trazar una campanita, puedo visualizar una campana, que es lo que se conoce como la campana de Gauss. Si ese gráfico se adapta allí visualmente, yo puedo decir que los datos parecen que están normalizados. Pero también existen otros que son los gráficos de tipo box plots, que esto lo que indica son los valores atípicos y la simetría de la distribución. Es decir, que pudiera ser que yo tenga campanas muy amplias, o sea, con un pico muy grande o con un pico muy bajo, y que sea asimétrico, es decir, que dado un eje de simetría, la campana no se parece del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, por eso es que se llaman gráficos, ¿no? Porque yo puedo visualizar. Y los gráficos QQ, que son los que comparan los cuartiles de la distribución con los cuartiles de una distribución normal teórica. ¿Ya? Entonces, uno puede dividir el gráfico de una distribución normal teórica en 4 partes e intenta comparar si mis gráficos de distribución normal se parecen a los de una distribución teórica. ¿Ya? Esos son 3 tipos de pruebas de normalidad gráficas y están las pruebas de normalidad analíticas. Existen 3 tipos de pruebas, existen muchas más, pero nosotros vamos a hablar de estas que son las más conocidas, que son las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, que lo que hace es comparar la función de distribución acumulada de los datos con la distribución normal esperada. Es decir, él hace una prueba de comparación de 2 gráficos utilizados a partir de los datos. Tenemos nuestro software, no tenemos que conocerlo, sencillamente le decimos que haga una prueba de normalidad de tipo Kolmogorov-Smirnov y él automáticamente va a comparar y le va a decir si están normalizados o no están normalizados los datos. También están las pruebas de Shapiro-Wilk,
que son pruebas que se utilizan para muestras menores de 30 datos. Es decir, si yo tengo una muestra más pequeña de 30 datos, para ver si están normalizados, utilizo la prueba de Shapiro-Wilk. Y la prueba de Anderson-Darling, que es una de las más sensibles a desviaciones de la normalidad en la escala de la distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de pruebas son muy sensibles cuando los datos no están normalizados, y posiblemente lo que hace es que, aunque los datos tengan una normalización no muy acentuada, esta prueba me diga que no están normalizados. Entonces hay que tener cuidado, por eso hay 3 tipos de pruebas que les muestro, y son pruebas que se le hacen a los datos una vez se tienen la base de datos construida en el programa que se tiene, y todo eso se le dice que aplique este tipo de pruebas. Ahora, este tipo de pruebas tiene diferentes interpretaciones. De las interpretaciones que se le pueden dar cuando se tienen las pruebas de normalidad, los datos que se obtienen de la prueba de normalidad, está un valor que se llama el p-valor. ¿Ya? El p-valor es mayor que el nivel de significancia, que generalmente es 0.05. Es decir, todos los p-valores que yo voy a obtener siempre tienen que ser mayores a 0.05, si están buenos. Si eso pasa, lo que ocurre es que la hipótesis nula, ¿qué pasa? No se rechaza. Es decir, la hipótesis nula cumple el criterio de normalidad y por lo tanto no se rechaza. Si el p-valor es menor a ese número, 0.05, que eso quiere decir que la hipótesis nula se rechaza y se concluye que los datos no provienen de una distribución normal. Entonces tenemos una comparación. Si están entre 0.05 y 0.01, que fue el dato que yo anteriormente les dije, esa lo que quiere decir es que la hipótesis nula se rechaza y los datos no están normalizados. Si el p-valor es un número mayor a 0.05, lo que ocurre es que la hipótesis nula se acepta y los datos se dice que están normalizados. Siempre es recomendable completar las pruebas analíticas con análisis gráficos para una mejor interpretación. Es decir, las pruebas analíticas y las pruebas gráficas no son aisladas, tienen que ir de la mano. Siempre que hago una prueba analítica, tengo que hacer una prueba gráfica para visualizar, porque la prueba gráfica me va a dar a mí la visualización si está normalizada o no está normalizada. ¿Y cuándo diríamos que está normalizada? Gráficamente, cuando la curva que traza, bien sea por una caja box-plots, por un histograma o por los gráficos QQ, si parece una campana, la silueta de una campana, ese gráfico es lo que me dice que está normalizado. Entonces, si la prueba analítica me dice que está normalizado, entonces la prueba gráfica me debería corroborar esa información. Bien. ¿Qué pasa cuando ciertos datos no cumplen una normalidad? Es decir, cuando los datos no están normalizados. Bueno, hay que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, hacer transformaciones de datos. ¿Qué significa hacer transformaciones de datos? Pues aplicar a esos datos, llevarlos a una nueva escala. Bien sea una escala logarítmica, una escala de raíz cuadrada o cualquier otro tipo de escala que me permita a mí corregir la no normalidad. Normalmente lo que ocurre cuando unos datos no cumplen una prueba de normalidad estándar como las anteriores, lo que se hace es transformar la escala para ver si transformando la escala puedo extraer más información de esos datos. Entonces, una de las cosas que se debe hacer es identificar una transformación de datos, bien sea por escala logarítmica, por escalas de raíces cuadradas o por cualquier otra escala que yo pueda obtener. Otra de las formas es utilizar pruebas no paramétricas para los datos cuando no están normalizados. Esas pruebas son diversas, como las pruebas de Mann-Whitney, la de Kurzweil-Weiss, entre otras, que son pruebas que no asumen normalidad. Es decir, para verificar o para hacer inferencia, no tengo por qué asumir normalidad y puedo hacer entonces los mismos análisis que tenía anteriormente y validar la información de las hipótesis
utilizando este tipo de pruebas que no asumen normalidad. O utilizar lo que se conocen como métodos robustos o el bootstrap. El bootstrap lo que hace es una regresión no lineal, sino una regresión robusta y un remuestreo. Estos son métodos que no son tan sensibles y que permiten hacer supuestos o que permiten asumir supuestos para poder yo hacer inferencias sobre mis datos. Por ejemplo, algunos ejemplos. Analizar la normalidad de los puntajes de pruebas estandarizadas antes de comparar medias entre grupos. Es decir, lo que normalmente se hace en una prueba estandarizada es primero ver que esa prueba cumple un régimen de normalidad para luego yo poder establecer comparaciones. Si no cumple una prueba de normalidad los resultados de una prueba estandarizada, lo que va a ocurrir es que no voy a poder comparar grupos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que si yo tengo una prueba estandarizada, yo pueda hacer un test de normalidad para entonces yo poder decir ahora, bueno, entonces ahora yo sí voy a decir si esos grupos son comparables o no son comparables. Otro ejemplo, evaluar la normalidad de las calificaciones en un curso para aplicar un análisis de regresión y estudiar factores asociados al rendimiento académico. Ese es otro tipo de ejemplo donde se aplican pruebas de normalidad para obtener información. ¿Sí? A través de una regresión, un análisis de regresión, yo puedo ver si existen factores asociados al rendimiento académico y si ellos influyen en esas calificaciones del curso. Y otro ejemplo puede ser verificar los supuestos de normalidad en los residuos en modelos de crecimiento para análisis de datos longitudinales de aprendizaje. Es decir, yo puedo utilizar otro tipo de supuestos para ver si los estudiantes están obteniendo la información, es decir, aprendiendo de buena manera. ¿Y qué aspectos son importantes a resaltar? Bueno, las pruebas de normalidad es un paso crítico en la investigación educativa y tenemos que apropiarnos de esa información, ya que ello permite hacer selección de pruebas estadísticas adecuadas y obtener inferencias válidas y evitar sesgos en los resultados. Es decir, no me tengo que quedar solamente con el análisis descriptivo, sino tengo que pasar al segundo plano. El segundo plano es hacer pruebas de normalidad, ¿ya? Para ver si mis datos se comportan normalmente, como lo dice la prueba, y mis inferencias, yo las puedo validar a partir de esos datos que obtuve. Y también es importante, que lo repetí anteriormente y lo vuelvo a repetir, utilizar múltiples técnicas, tanto gráficas como analíticas, para una evaluación robusta de la normalidad y tomar decisiones informadas sobre los análisis posteriores. Es decir, yo no puedo llevar una investigación y hacer análisis descriptivo sobre los datos de esa investigación sin hacer una prueba de normalidad. Es decir, tengo mis datos, obtengo mis descriptivos y entonces ahora que tengo mis descriptivos, yo voy a hacer prueba de normalidad para ver si las inferencias que yo puedo hacer sobre esos datos descriptivos cumplen con los supuestos que yo me planteé al principio, es decir, la hipótesis nula, si la cumple o si la rechaza. Dime, Rosa. Buenas tardes, doctor. Gracias. Para saber si esa prueba de normalidad se hacen en todo tipo de investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, o si es en un tipo específico. Recuerda que esta parte es análisis cuantitativo. Okay. No hemos hablado de análisis cualitativo, cuantitativo solamente, porque estamos teniendo datos, números de ellos. Gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una de las pruebas para que tengamos como referencia a la hora de aplicarlas, de para qué sirven cada una de esas pruebas. Por ejemplo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica que se utiliza para evaluar si una muestra proviene de una distribución normal, como lo hemos dicho, una prueba de normalidad.
Es ampliamente utilizada para verificar supuestos de normalidad, ya que muchas de las pruebas estadísticas paramétricas, ¿cuáles son las pruebas paramétricas? ANOVA, T-STUDENT, regresión lineal, entre otras, asumen que los datos siguen una distribución normal. Es decir, cuando aplicamos una prueba de T-STUDENT, lo que se asume es que los datos están normalizados. Pero nosotros hicimos la prueba para saber si estaban normalizados, para saber si el test de T-STUDENT me está dando unas afirmaciones inferenciales correctas. A veces no sabemos. Entonces, como las pruebas paramétricas asumen que los datos están normalizados, nosotros, para poder aplicar, bien sea una regresión, una ANOVA o una prueba de T-STUDENT, tengo que verificar que los datos están normalizados. Entonces, previo a esas pruebas y hacer análisis inferencial sobre esos datos, debo hacer una prueba de normalidad. La prueba de Kolmogorov-Smirnov permite hacer eso, verificar que los datos están normalizados para entonces poder hacer pruebas paramétricas y obtener inferencias válidas sobre eso. La comparación, ella lo que hace es comparar la función de distribución acumulada empírica con los datos de la muestra, con la función de distribución acumulada teórica, que es una distribución normal. Si la diferencia entre las dos funciones es negativa, se puede asumir que los datos provienen de una distribución normal. Es decir, para el dato, para este estadístico, cuando yo lo calcule, si el estadístico es negativo, entonces, ¿qué es lo que me quiere decir eso? Que los datos están normalizados y que por lo tanto la inferencia que yo puedo hacer sobre las pruebas paramétricas es correcta. ¿Entendido? Para demostrar la normalidad, tengo una serie de pasos. Primero, debo tener dos hipótesis. Lo que se llama la hipótesis nula, donde se supone que los datos provienen de una distribución normal, y la hipótesis del trabajo, donde los datos no provienen de una distribución normal. Es decir, yo tengo que basarme en una hipótesis nula y en una hipótesis de mi problema. Luego que tengo mi planteamiento de hipótesis, paso al cálculo estadístico de la prueba. Es decir, voy a pasar a calcular el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Y posteriormente obtengo un p-valor. Ya sabemos cuál es el dato que debe tener ese p-valor. ¿Cuánto debe valer ese p-valor para que la prueba sea una prueba aceptada de normalidad? De 0 a 5. No. Para que sea aceptada tiene que ser mayor a 0.05. Si es menor, la prueba, los datos no están normalizados. Entonces, debo obtener ese p-valor. Luego comparo el nivel de significancia y luego interpreto los resultados, siempre y cuando la hipótesis no sea rechazada. Si la hipótesis es rechazada, entonces no puedo utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Importante tener en cuenta que la prueba de Kolmogorov-Smirnov es más adecuada para muestras grandes, es decir, para muestras mayores de 30 datos. No puedo aplicar una prueba de Kolmogorov-Smirnov para datos menores a 30, porque lo que normalmente va a ocurrir es que no voy a poder obtener una información confiable de si estoy rechazando o no estoy rechazando la hipótesis nula de manera correcta. Para pruebas más pequeñas, ya lo dije anteriormente, se utiliza la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Además, es aconsejable acompañar a la prueba de Kolmogorov-Smirnov de un análisis gráfico de la distribución de los datos. Puede ser un histograma, un gráfico de box-plots o un gráfico QQ, que esto nos va a dar una muestra, digamos, más fidedigna de que además del análisis estadístico, analítico, el gráfico me va a acompañar esa comprobación de la prueba. Algunos ejemplos sobre este tipo de prueba de normalidad se encuentran, por ejemplo, cuando un investigador recopila los puntajes de una prueba estandarizada de matemáticas de 200 estudiantes de secundaria. Antes de realizar un análisis de comparación de las medias entre grupos, el investigador tiene que evaluar si los puntajes siguen una distribución normal
Y entonces allí utiliza una prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos es mayor que 30. Puede aplicar una prueba de Kolmogorov-Smirnov, porque n es mayor que 30. Aquí n es 200. Otro puede ser que un estudio sobre factores que influyen en el rendimiento académico, sencillamente se recopilan las calificaciones de un curso, por ejemplo, de física de 120 estudiantes de la universidad, y entonces se quiere realizar un análisis de regresión lineal. Pero para poder hacer el análisis de regresión lineal hay que saber que los datos están distribuidos normalmente. Y entonces para saber que los datos están distribuidos normalmente, debo hacer una prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque el número de datos es 120, que es mayor a 30 datos. Por lo tanto, la prueba de Kolmogorov-Smirnov se puede aplicar en ese caso. Entonces, eso me da a mí una idea en qué momento puedo aplicar una prueba de Kolmogorov-Smirnov y por qué debo aplicarla, ¿ya? Porque si yo quiero hacer una regresión lineal, yo debo saber que los datos, para poder hacer una regresión lineal, debo saber que los datos están distribuidos normalmente. Y para saber si los datos están distribuidos normalmente, entonces tengo que aplicar una prueba de normalidad. Y eso se aplica para cualquier prueba. Si tengo menos de 30 datos, entonces aplico una prueba de Shapiro-Wilk. ¿Entendido? Entonces, resumiendo hasta ahora, este momento, ¿qué es importante saber? Bueno, es importante saber lo siguiente. Yo voy a construir una investigación a partir de unas hipótesis, llamamos hipótesis nula, hipótesis. Entonces yo tengo unos datos de los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Que tenemos nuestros instrumentos, tenemos nuestro procesamiento de datos, tenemos nuestra análisis descriptivo. Ahora queremos hacer inferencias sobre esos datos. ¿Qué debemos hacer para tener inferencias sobre esos datos? ¿Alguien sabe? Hacerle pruebas. Tengo que hacerle pruebas paramétricas a eso. Tengo que hacerle pruebas paramétricas. Pero para hacerle pruebas paramétricas, cualquier prueba paramétrica que tengamos, de Student, ¿cuál más? ANOVA, regresión lineal, regresión múltiple, yo tengo que saber que los datos están normalizados y por lo tanto debo primero pasar por un proceso de normalización. Si los datos están normalizados, acepto la hipótesis nula y por lo tanto puedo hacer comparaciones o inferencias sobre esos datos. Si los datos no están normalizados, ¿qué debo hacer? Si no pasa una prueba de normalización, ¿qué debo hacer? ¿Alguien se recuerda qué debo hacer si no pasa una prueba de normalización? Se debe de normalizar, doctor. Se debe hacer una transformación de datos, se debe normalizar. ¿Y cómo se normaliza? A través de la raíz o a través de una transformación de datos o de qué otra cosa. Por medio a la logaritmación o la raíz o una raíz. Eso es transformación de datos, pero habían otras cosas que podemos pruebas no hacer. paramétricas, doctor, y luego o métodos robustos. Voy a devolver. Aquí está. Pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney, Kruskal-Weiss, otras más. Esas son las dos más famosas. O métodos robustos, lo que se llama Bootstrap, ¿ya? Que son métodos que no son sensibles a esos datos que quedan por allí sueltos y por lo tanto, cuando quedan esos datos sueltos que no están acumulados, que no se encuentran bajo un cierto régimen de normalidad, entonces yo tengo que hacer un tipo de muestreo sobre eso, un remuestreo sobre eso, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que debemos hacer cuando no esté normalizado. Y una vez que hago eso y que pasa una prueba de normalidad, bien sea aplicando alguna de esas técnicas, entonces yo puedo hacer, ¿qué cosa? Inferencia.
¿Y cómo hago la inferencia? ¿Cómo hago la inferencia? Bueno, ya interpretando los datos que ya tengo. Con pruebas paramétricas. Paramétricos. Con pruebas paramétricas. Las inferencias se hacen con pruebas paramétricas. TDStudio, ANOVA, etcétera. Regresión lineal. Cualquier inferencia se hace con pruebas paramétricas. ¿Entendido? Doctor, disculpe. Se utiliza, es Yajaira que le habla, de este lado. Sí. ¿Se utiliza una o Si yo tengo una sola en... si con uno me dan los datos normalizados, no tengo por qué utilizar otro. Ok, esa es la idea. Entonces, gracias. Y recuerden que hay pruebas paramétricas para datos mayores a 30, o sea, más de 30 datos, y para menos de 30 datos. ¿Ya? O sea que no nos vamos a quedar sin hacer una prueba de normalidad o un test de normalidad para la cantidad de datos que tengamos. No importa la cantidad de datos que tengamos. Vamos a tener menos de 30 o más de 30 datos y vamos a poder siempre aplicar una prueba de normalidad. ¿Entendido? Entendido. Sí. Entendido. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es capaz ahora mismo, en este momento, de describir el análisis estadístico cuantitativo hasta ahora, desde el principio hasta ahora? Levanten la mano. Si se equivoca, no hay problema, corregimos. Vamos paso a paso. Como dicen por allí, ¿quién es el valiente que puede hacer ese resumen? O si no, lo escojo al azar. ¿Les parece? Todos apagaron las cámaras porque están dormidos ya. Se quedaron dormidos en esta clase. Peven ya se despertó. Se acaba de despertar Peven. Nicole también se despertó. Altagracia se acaba de despertar. Esther. Estamos dormidos. Estamos atentos. Mi internet está súper lento hoy, profe. Elisa también se acaba de despertar. Estefanía se acaba de despertar. Claribel. Wendy, profe, no diga eso. Hilda. No diga porque yo vi todas las cámaras apagadas. Yo pensé que era que se habían ido a comprar chicharrón por ahí con Ana Hilda y con Profe, por la lluvia, el internet está flojito, está débil. Bueno, entonces, ¿quién se atreve a hacer un resumen de un análisis estadístico? ¿Cómo hacer un análisis estadístico desde el principio hasta ahora? No tiene por qué ser perfecto, se pueden equivocar. La idea es que vamos a recapitular, porque hay tanta información, vamos a recapitular toda esa información que tenemos para que podamos establecer como ese pequeño algoritmo de qué hacer a partir de qué momento. Empezando por el planteamiento del problema, para que sea más fácil. Ya sabemos por dónde vamos a empezar. Vamos a ver, yo voy a empezar. Alguien me va a decir el primer paso y voy a escogerlo ahí. Luis, ¿cuál es el primer paso? ¿El primer paso de qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos hacer un análisis estadístico? Sí. ¿O queremos hacer una investigación? Sí. Primero, queremos hacer una investigación. Sí. No sabemos ni siquiera cómo es la investigación. No sabemos de qué vamos a investigar. ¿Qué es el primer paso que debemos hacer? Hacer la pregunta de investigación. Conseguir el problema. Conseguir el problema. Primero conseguir el problema. La pregunta de investigación viene después. Primero conseguimos el problema. Identificar el problema que se quiere investigar. Exacto. No como hicimos la primera clase, que la primera clase, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando le dije planteen un problema, todo el mundo se fue a escribir un título. Doctor. Exacto, sí. Y ese no es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el problema.
Sí. Identificarlo, doctor. Identificar el problema y luego plantearlo. Y plantear las preguntas de investigación. Ya Luis dijo que el primer paso es identificar el problema. Scarlett, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, ya yo le había bajado, pero ok. Después de definir el problema, digo que hay que definir los objetivos, es decir, que yo quiero que se pueda responder en mi análisis estadístico. Es decir, definir los objetivos. No, te pasaste hay un paso antes. Antes de los objetivos. Plantear la pregunta de investigación. Pero ya eso lo dijeron. No. Claro, definir el problema y Luis dijo ahí mismo y plantear las preguntas. No, sí, porque Luis lo dijo. Bueno. Pero él lo dijo y se adelantó. Okay. Yo dije que el primer paso solamente era plantear el problema. Ese es el primer paso. Segundo paso, pregunta de investigación. Puede ir tomando notas. Tomen nota porque le va a servir para lo que viene. Okay. Primer paso, planteamiento del problema. Segundo paso. Plantear la pregunta de investigación. Plantearse las preguntas de investigación. Muy bien. Tercer paso. El objetivo. Tercer paso. Los objetivos de investigación. Describir los objetivos tanto general como específico. Va muy rápido, doctor, y estamos tomando nota. Estoy repitiendo, no se preocupen, estoy repitiendo. Okay. Vuelvo a repetir. Planteamiento del problema de investigación. Ok. Preguntas de investigación. Y luego... En las preguntas, perdón, sería la gran pregunta y las preguntas, la general y específica. Ahí mismo. No. La pregunta. Preguntas. Porque las preguntas no tienen ni general ni específico. Ok, son varias. Son preguntas que tú te planteas de acuerdo al problema. Son preguntas. No hay específico ni nada. Que esas preguntas, de investigación, si tú te planteas 5, 6, 7, 8 preguntas, es que tú vas a plantear tu objetivo general y tu objetivo específico. Porque se supone que las preguntas deben responder a los objetivos. Entonces, luego que eso, yo vine y planteé mi objetivo general y mi objetivo específico. Cuando usted plantea su objetivo general, allí, aunque no se ha dado cuenta, eso es el título de su investigación. El objetivo general es el título de la investigación ahora. ¿Ya? O sea, usted pregunta, ¿y dónde aparece el título de la investigación? Bueno, aparece exactamente en ese punto, cuando hacemos el planeamiento el objetivo general. ¿Ya? ¿Qué es lo único que cambia del objetivo general al título de la investigación? El verbo. El verbo con infinitivo. ¿Ya? Muy bien, están afilados como cuchillos de carnicero. Siguiente paso luego de que tengo los objetivos. Vamos a ver, yo voy a preguntar. Vamos a ver aquí, vamos a ver una cara que esté la cámara abierta. Los que no tengan la cámara abierta no lo voy a dar participación. Para que abran la cámara. Todo el mundo cerró la cámara ahora. Rosa, ¿cuál es el siguiente paso? Rosa. Bueno, es identificar o describir la importancia de la investigación y la justificación. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Rosa? Aquí vamos a hacer consensuado. Pienso, maestro Cristina, que elaborar el diseño de la investigación. Diseño. Creo que te fuiste muy adelante, Cristina, todavía. No, maestro, yo entiendo. Yo pienso que es las variables, la operación. Vamos a dar los turnos. Nicole. No es seleccionar la población a estudiar. Está un poquito adelante todavía, pero vamos bien, porque ya se están apareciendo cosas. Pevens.
Creo que después que tenemos el problema de investigación, lo que hay que buscar el marco teórico, que se ha hecho sobre ese tema. Estamos muy adelantados todavía. Todavía estamos adelantados. Falta un pasito ahí que no... Vamos a ver. Diógenes. Yo pienso que la justificación. Todavía estamos muy adelante. Fernando. Ahí mismo, como pega en revisión de la literatura. Estamos muy adelante todavía, Fernando. Operacionalización de la variable. Wendy. No sabe Wendy. Antecedentes. Antecedentes. Bueno, eso es lo mismo que dieron de la literatura. Todavía estamos muy adelante. Cristina. Entiendo que son las hipótesis o variables. Más o menos. Operacionalización de la variable. Juan. Objetivos específicos, comandante. No, ya eso lo dijimos. Edward. Población y muestra, disculpe. Población y muestra, ¿no? Poco. Edward, Antonio. Bien. Que después de los objetivos, usted lo que tiene que tratar de operacionalizar la variable. Exacto. Y después de... No. Lo que viene después del objetivo es delimitar el problema. Delimitar el problema. Si no lo delimito, yo no voy a poder ni siquiera hacer la construcción de las variables. Hay que delimitar el problema. Hay que delimitarlo. ¿Ya? Después de lo definido, que tengo mi objetivo, que ya tengo mi pregunta, que ya tengo todo eso, delimito el problema. Eso me va a encapsular el problema ahora. Ya lo tengo metido en una cápsula. ¿Ya? Porque tengo que el problema, las preguntas, los objetivos y la delimitación. Tengo la cápsula ya armada. Ahora que tengo la cápsula armada, empiezo a ver cuáles son las variables que voy a estudiar en mi problema. Y si lo voy a hacer por dimensiones, ¿verdad? O por etapas. Entonces, allí viene lo que se llama la operacionalización de la variable. Es decir, yo voy a saber cuáles son mis variables, cuáles son las dimensiones, porque yo pudiera tener varias dimensiones. ¿Ya? Yo puedo tener una variable en una dimensión, en otra, en otra, en otra, en otra. ¿Entendido? Que eso es lo que se llama operacionalización de la variable. Dime, Eduardo. Bien, doctor. Pasa que usted sabe que nosotros lo que hemos hecho realmente han sido proyectos. Y en la experiencia de realizar esos proyectos, inmediatamente ya usted tiene el título de la investigación, se nos hubiese dicho y nosotros lo hubiésemos entendido así, y hasta ahora así lo entendía, que el mismo título de la investigación ya con eso tú reconoces que el tema ya está delimitado, hacia dónde tú vas. Es decir, después que tengo el título, ya yo tengo mi tema delimitado. Pero lo que pasa es que yo te entiendo y es importante que tú lo manifiestes porque eso da pie a que nos enriquezcamos, ¿ya? Todos. Lo que pasa es que el título es posterior a casi que el completo de la investigación. O sea, aquí estamos dando, digamos que el esquema que debemos seguir. Pero el título a la final, y te lo digo por experiencia, tú lo terminas modificando casi que a un mes de entregar la tesis. ¿Ya? Sí, ¿Por qué? Porque tú en medio de tu análisis, de tu estudio, resulta que no te salió como tú querías. Y tuviste que echar para atrás otra vez y volver a hacer todo eso. ¿Ya? Pero bien, digamos que lo esquematizado, por eso que yo dije como un algoritmo, lo esquematizado es que sea así. El problema, las preguntas, los objetivos, la delimitación y la operación de la variable. Es decir, eso a modo de que lo vean como cuál va a ser su esquema, sería lo que es el capítulo 1 casi. Sí, correcto. Entonces, pero, doctor, le hago el comentario porque precisamente usted decía, cuando yo tengo el objetivo general, ya ese es mi título, cosa con la que yo estoy 100% de acuerdo. Entonces, por eso le hago el comentario
y que desde antes uno venía arrastrando ese error, porque es un error que uno viene arrastrando. Ya cuando usted tiene el objetivo general, ese es el título, y se supone que ya ahí usted tiene el tema delimitado. Pero de aquí en adelante ya vamos a corregir eso y vamos para adelante. No es una cuestión de si estamos equivocados o no, sino que, o sea, que entiendan que lo que es la creación de un proyecto de investigación es dinámico y se va moviendo. Entonces, aunque el título está antes de la delimitación, ya no quiere decir que cuando yo haga la delimitación ya va a estar implícito en el título. ¿Entiendes lo que me refiero? O sea, en el caso de la investigación en educación, eso ocurre, ¿ya? Que la parte de delimitación y justificación está allí en el título, se inserta en el título, pero tú tuviste que haberlo hecho antes de escribir ese objetivo. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero en cambio, sí, claro, en la investigación en otros contextos no necesariamente es así, sino tú tienes un problema, unas preguntas, un objetivo, y tú después que tienes todo eso es que delimitas el problema. Por ejemplo, en ciencias, yo quiero estudiar la incidencia de la malaria en niños de Cotuí. ¿Ya? Entonces, después que tú dices, ese es tu título, pero la delimitación dice, bueno, pero yo voy a estudiar a los niños que están en Cotuí, pero solamente los que viven alrededor de la represa. Entonces, ahí yo no, eso no lo digo en el título, pero sin embargo lo estoy delimitando por otro lado. Lo estoy delimitando en ese espacio. Exactamente. En tiempo y espacio, pero sigue siendo el mismo objetivo general, por tanto, yo tengo el mismo título. Exactamente. Perfecto, comprendido. Exactamente. Entonces, esa es la referencia que te quería hacer para que se entendiera que la delimitación, aunque esté en el título en investigación educativa, por lo general la delimitación está en el título, sin embargo, hay que escribirla por aparte. ¿Ya? Claro, porque aquí es en tiempo y espacio que se va a delimitar. Correcto. Ya cuando se habla de esa delimitación en tiempo y espacio. Exacto. Vamos a ver, aquí tengo 3 manitos levantadas y después Esther. Altagracia. Sí, lo mío va también en el mismo tenor de compañero Edward. Maestro, nosotros somos asesores de tesis. Regularmente la universidad aprueba un título. Entonces ya cuando uno tiene conocimiento, uno quiere empoderarse. Entonces ya cuando ese título lo aprueba la universidad, uno con ese conocimiento le puede decir, este no puede ir por esta línea, porque puede variar todavía hasta el momento final prácticamente de la investigación. Muy bien, esa parte para uno tener con qué defenderse, porque la universidad está una coma que le falte a ese título como ellos lo aprueban. Ya no la quieren aceptar la tesis. No, y recuerden que por eso son asesores, porque uno también tiene que tener un amplio, digamos que, campo de visión a la hora de que uno va a trabajar un problema. Cuando le llega un estudiante con una tesis, que uno tiene que saber tener ese olfato, digamos, de intuición, decirle, mira, no, tú capsula esto aquí poquitico porque se te puede salir de las manos y puede ser que el título no sirva para nada, o la tesis no sirva para nada, ¿ya? Porque de cosas extrañas. Nicole, y luego Luis, y luego Esther, y sigo. En ese aspecto, que esa delimitación es tan importante por el hecho de que nos define la población, y a partir de ahí si vamos a utilizar una población completa o una muestra. Entonces esa parte es muy importante a la hora de investigar, para saber el dónde y a quiénes es que vamos a investigar y aplicarle los instrumentos del lugar. Sí, pero recuerda que la delimitación no te fija la población ni te dice la muestra, porque la población y la muestra tú después es que la vas a hacer, porque tú a esa población y a esa muestra tú le vas a poner características, le vas a poner como ese saborcito, ¿ya? Y entonces ahí es donde tú empiezas a delimitar en realidad tu población y tu muestra. Luis. Nada, ya usted lo dijo lo que yo iba a decir con relación a la delimitación. Caracterizar la población, está bien. Ok. Esther. Bien, es más un comentario. En la delimitación yo
pensaba que ese paso era la contextualización, porque cuando estamos desarrollando ciertos proyectos y ciertos temas, en cierto punto se plantea en la contextualización directamente hacia dónde vamos y por qué en específicamente esa población o esa investigación en ese lugar. Creo que quizás nosotros lo hemos visto, pero no tan directo y con ese nombre, pero en la contextualización vemos gran parte de la delimitación del tema. Es que el mismo problema te habla de la delimitación y la misma justificación. Por eso es que normalmente no se, antes, yo recuerdo antes, se estiraba por colocar delimitación y aparte justificación. Pero la delimitación y la justificación es un mismo concepto. O sea, tú delimitas y justificas a la vez. O sea, por eso no deben ir separados ni disociados. Okay. Comprendo. Gracias. Okay. Bueno, haciendo más o menos resumen para seguir avanzando, entonces hablamos planteamiento del problema o problema, en realidad, problema, preguntas, objetivos. ¿Y qué más? Delimitación del problema. Delimitación y justificación del problema. Ahí nos cerramos. Ok. ¿Cierto? Y luego que cerramos eso, entonces viene ahora que yo necesito estudiar para poder hacer eso. Entonces ahí es donde viene ¿qué cosa? La revisión literaria. La literatura. Toda la revisión literaria que incluye antecedentes, investigaciones recientes en el mismo campo, todo lo que yo pueda conseguir. ¿Me entendido? Ese es el siguiente paso. Y eso normalmente es el capítulo 2 de su tesis. ¿Ya? Los antecedentes, todos los antecedentes. Y cuando se hacen todos los antecedentes se habla de todo. O sea, no solamente ir nombrando fulano, sino saber qué hizo ese fulano. Por ejemplo, Esther Galván Esther desarrolló X y tal cosa y estudiaron tal cosa, hicieron esto. Incluso esa revisión literaria me trae información adicional. Por ejemplo, si Esther aplicó un instrumento y ese instrumento está validado y se adapta a lo que yo quiero para mi investigación, yo puedo agarrar ese instrumento y digo, bueno, me lo voy a meter aquí en el bolsillo porque más adelante, cuando diseñe mi investigación, yo voy a utilizar ese instrumento. O lo utilizó Luis, y así voy. Entonces, por eso la revisión literaria es fundamental. Más que la recolección de datos, la revisión literaria es más importante que todo. ¿Ya? Y tiene que ser profunda y con datos recientes y también datos viejos, como se dice, por decir un nombre, ¿no? O sea, no solamente investigaciones recientes, sino investigaciones muy pasadas. Dime, Rosa, y luego Ana Hilda. Sí, gracias. Entonces, los elementos que yo cité, la justificación y la importancia, ¿en qué parte van? Porque nos fuimos al capítulo 2, como quien dice. La importancia tú se la das tanto en el problema como en la delimitación, porque ahí está, y la justificación va transversal en todo eso. En todo eso va transversal. Ok, pues yo no estaba lejos, profe, cuando dije. No, es que no estamos diciendo que estaba lejos, sino que había pasado un pasito todavía. Ok, gracias. Entonces, hasta ahora se entiende eso. Wendy, Ana Hilda y luego Ana Hilda. Es decir, que lo que dijo Rosa con relación a la justificación, eso no tiene que ir aparte, sino que tiene que estar transversal. Ok. Es lo que se estila ahora. Ok, doctor, fíjese que nosotros, con relación a los antecedentes, como decía Edward, nosotros hemos realizado proyectos y en los antecedentes siempre nos vamos a los resultados de la investigación, a las conclusiones y todo eso, para ver qué concluyeron esos autores de esas investigaciones como antecedentes. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, ¿cuáles elementos son los más importantes a tomar en cuenta cuando vamos nosotros a elaborar esos antecedentes? Bueno, todo. Hay que tomar en cuenta todo. Hay que tomar en cuenta
el tipo de investigación que se realizó en ese momento y cómo se realizó. Es decir, el tipo de investigación, el diseño, los instrumentos y las técnicas de análisis que utilizaron. Es Porque decir, eso me como, puede dar... es decir, como la metodología. Sí, eso es lo que se llama metodología, exactamente. Eso es lo que se llama metodología. O sea, toda esa parte es importante porque eso te va a dar luces a ti, incluso de cómo tú puedes diseñar tu propia investigación. Wendy. Sí, doctor. Tengo entendido que antes de yo hacer la revisión de la literatura, ver las opiniones de expertos acerca de los temas, yo tengo que operacionalizar las variables para definir los títulos y los subtítulos incluso. Sí, bueno, creo que se me olvidó eso, pero lo habíamos dicho que cuando hacíamos la delimitación y operacionamos la variable, era lo que se llama la encapsulación del problema. Si teníamos lo mencionamos eso. Lo mencionó. Quizás se me olvidó ahorita comentarlo de nuevo. ¿Usted lo mencionó, doctor? Sí, lo mencionó. Sí. Después de la delimitación, la operacionalización de la variable identificación. Correcto, correcto. Eduardo. Bien, doctor, que cuando hablamos de antecedentes que mencionaba Nailda, es que a veces creemos que antecedente puede ser cualquier investigación que se haya hecho que guarde relación con el nombre. Pero realmente cuando nosotros hablamos de antecedentes tenemos que revisar muy bien lo que son los objetivos de esa investigación que ese autor realizó y la variable que estuvo manipulando en esa investigación para nosotros saber si la podemos tomar como antecedente. Correcto. Dando en cuenta además lo que usted hablaba acerca del enfoque, porque yo no puedo traer como antecedente, si yo estoy bajo un enfoque, por ejemplo, cuantitativo, traer un tema que se parezca, pero que le dieron un enfoque cualitativo. Claro. Entonces ya ahí eso se sale de los antecedentes. Por eso es que el tipo de investigación es fundamental. Bien. Entonces, llegamos a la revisión literaria. ¿Ya? Después de eso, ¿qué debemos hacer? Describir la metodología que se va a seguir. Diseñar la investigación. Diseñar la investigación. O sea, maestro, una pregunta. Héctor, por aquí. Después de la revisión literaria, partiendo de la revisión literaria, uno debe de elegir el marco teórico que se ajuste a la investigación y después seleccionar la metodología. No, porque es que la revisión literaria es parte del marco de la investigación, del marco teórico. Es parte del marco teórico, se engloba. Claro, claro. Todo sí, eso va a engloba. O sea, porque tu revisión es parte de esa teoría, que no solamente son otras investigaciones, sino teorías ya validadas. Entonces sería, como usted dice, seleccionar la metodología de investigación. Sí, por eso es que no se llama antecedentes, para no caer en que solamente sean cosas que se hayan hecho, sino revisión literaria. Es decir, para que englobe todo lo que es el marco teórico y todo eso. A propósito, doctor, de la intervención de Héctor, sí, me llegó a la mente el estado del arte, porque siempre me confunde a mí con el estado del arte. Es eso. La revisión de literatura, el estado del arte. El estado del arte es la revisión de la literatura que antes se llamaba antecedente, después se le cambió a marco teórico, después se le puso otro nombre y ahora las tendencias nuevas se le llama estado del arte. Estado del arte. Sí. Pero esas son las nuevas tendencias, todo evoluciona. Gracias. ¿Eso es a qué? ¿Qué se le llama? Estado del arte. A la revisión de literatura, estado del capítulo 2, de la literatura. Sí. ¿Cómo? Bueno, sí, estado del arte. Eso es fino ahora. Estado del arte. Mucho. Oh. Recuerden a la profesora Yolaida Rodríguez. El estado del arte. No, y como es la de artículos científicos antes que a Yolaida. Elsie. Ay sí, Elsie. Muy bien. Sí. Bien, entonces, hicimos el estado del arte para darle un nombre bonito y educativo. Siguiente paso, diseño de la investigación. Entonces aquí empezamos este taller, diseño de la investigación.
¿qué debemos empezar a hacer para el diseño de la investigación? Una sola persona que abra el micrófono, digo, una sola. Yo, la Dígalo. En el diseño de la investigación, que uno comete el error, le llama metodología. Lo primero es describir el tipo de investigación, luego el diseño de investigación y el enfoque. No sé si voy bien. Antes hay otra cosa más importante que hacer. De describir el tipo de investigación, maestro. Sí, antes de eso. Me doy como Kiko. No pasa nada, estamos para aprender. Exactamente, yo siempre empiezo tipo de investigación, diseño de investigación, el enfoque, luego del enfoque viene la población, después la muestra, si hay que aplicar la fórmula siempre, si la población es grande, pero antes, una introducción uno le hace al tema, una introducción, ¿no será eso? Vamos a ver, Wendy. Profe, ya bueno. El que tiene la mano levantada es Wendy. Maestro, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hay que determinar cuál es el paradigma, bajo qué paradigma vamos a trabajar. Muy bien. Nicole. Y a partir de todo lo que hemos trabajado, ¿qué tipo de investigación es que vamos a seguir? De acuerdo a toda esa revisión, el estado del arte, a nuestros objetivos, al problema. Identificar cuál es el tipo. Vamos bien. Maestro, yo dije tipo de investigación. Sí, pero falta un poquito, Altagracia, ya va a faltar un poquito. Está bien, gracias. Cristina. Pues será definir la población y la muestra, el tipo de datos, si será cuantitativo, cualitativo, ¿no? Sí, pienso que en el diseño de la investigación el primer paso es definir claramente el problema o la pregunta de investigación. Este paso es crucial porque guiará todo el proceso de investigación desde la recopilación de los datos hasta el análisis y la interpretación de los resultados. No, pero es que las preguntas ya las tenemos del primer paso. Las preguntas ya las tenemos. El enfoque. Fíjense, el primer paso para diseñar la investigación no es el primero, es el último. ¿Ya? No es el primero, es el último. Ahí nos confundimos un poco. ¿Y cuál es el último? Saber qué queremos comprobar. Si no, no podemos hacer ni el tipo de investigación, ni la variable, ni la población, ni la muestra, nada de eso. Saber qué queremos, aunque eso no se escribe en ningún lado, aunque eso no está escrito en ninguna parte. Ustedes no van a conseguir ningún libro de metodología de la investigación que diga que el primer paso para diseñar la investigación es saber qué quieren obtener. ¿Ya? Por ejemplo, si quieren satisfacción, medir satisfacción, ¿cómo creen ustedes que va a ser la investigación? Bajo un enfoque cualitativa. Entonces, si yo no puedo definir el tipo de investigación si no conozco qué quiero yo obtener, ¿ya? Si quiero medir rendimiento académico, ¿cómo es el enfoque que debo utilizar? Cuantitativa. Entonces, ¿ven que eso no está escrito en ningún libro de metodología de investigación? Si yo no sé lo que quiero, no puedo diseñar una buena investigación, señor. Entonces, primero, saber qué quiero obtener. O sea, pongámosle, en vez de 1, pongámosle 0. Saber qué quiero. 1, tipo de investigación. Ahora sí viene lo que dijo Altagracia. Tipo de investigación. ¿Ya? Ahí sí yo voy a decir, bueno, va a ser una investigación de tipo descriptivo, o va a ser de tipo diferencial, o va a ser cualitativo, o va a ser lo que sea, como ustedes la quieren diseñar, o mixto, o lo que sea.
Maestro, y eso no va en la parte de seleccionar la metodología, como englobado, seleccionar la metodología, ahí va todo, saber qué tipo, si es cuantitativa, mixta. Diseño de la investigación se llama eso. Sería el capítulo 3. Sí, diseño de la investigación, lo que llaman metodología, pero es el diseño de la investigación. Diseño de la investigación. Dime, Edo. Bueno, ya a mí nadie me hace poner metodología, ahora diseño de investigación. Yo sé que usted habló de esto en una ocasión, pero no tengo mucha claridad. No lo recuerdo con mucha claridad y quisiera que lo retomáramos ahora. Cuando nosotros hablamos de una investigación bajo el enfoque cualitativo, ¿es correcto usar la palabra medición? Sí, es que en cualitativo y en cuantitativo siempre vas a medir. Lo que pasa es que otros, por ejemplo, otros maestros, otros doctores nos han dicho que cuando hablamos de el enfoque cualitativo no debemos de utilizar la palabra medición, sino evaluación. Pero ya usted ha hecho en varias ocasiones, ha hecho referencia a eso, y también vi un videíto de un investigador mexicano que también mencionaba eso de medición bajo el enfoque cualitativo. Por eso mi inquietud. Porque es que cuando tú haces una evaluación, aunque sea de satisfacción, tú estás midiendo. ¿Qué estás midiendo? La satisfacción. O sea, el término medición no está asociado nada más con datos cuantitativos, sino también con datos cualitativos. ¿Ya? La satisfacción o la aceptación de algo también es una medición. Incluso si no fuese así, no habláramos de análisis estadístico cualitativo. ¿Ya? Es por eso. Pero recuerda también que todo esto tiene que ver de acuerdo a la manera como lo trate la persona. O sea, es algo muy particular de cómo las personas lo puedan llamar o lo puedan tratar. Hay muchas tendencias nuevas, hay tendencias anteriores. Anteriormente no se hablaba de análisis cualitativo, estadístico, sino que se hacía, no se hacía análisis estadístico cualitativo, sino que se hacía análisis cualitativo. Y la gente lo que se dedicaba era a hacer estudios de entrevistas, de discursos, etcétera, etcétera. Pero ahora ya hay estadística para el análisis cualitativo, que es lo que vamos a ver mañana. Bien, gracias. A la orden siempre. Dime, Estefanía. Estaba Rosa después de Rosa. Dime, Estefanía. Buenas noches, doctor, y mis compañeros. Cabe destacar también que dentro de la diversificación de los diferentes tipos de investigaciones, en muchos casos cuando se aplica lo que es una investigación-acción, en algunos aspectos lleva la parte que es cualitativa y cuantitativa, dependiendo cómo se quiera desarrollar en esos aspectos. Sí, porque es un enfoque mixto. La investigación-acción siempre tiene un enfoque mixto. Rosa. Doctor, entonces, a ver si capté bien. Usted cuando dijo que en ese capítulo 3, los aspectos metodológicos, debemos empezar como introduciendo qué es lo que queremos comprobar, qué es lo que queremos hacer, para entonces mencionar ahí, ¿o qué fue? ¿Cómo fue? No. Yo dije que antes de diseñar la investigación tenemos que saber qué es lo que queremos. Y eso no está escrito en ninguna parte. Sencillamente tener bien claro qué es lo que nosotros queremos medir, bien sea cualitativo o cuantitativamente, pero saber qué es lo que queremos medir, para poder saber si la investigación va a tener un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. O sea, tenemos que tener claro eso. Porque si nosotros diseñamos la investigación de tipo cuantitativo y lo que queríamos medir nosotros era cualitativo, nuestro diseño de la investigación está mal. ¿Sí me entiende? Sí. Okay. Por eso fue que él dijo que era el paso 0. Exacto. Exacto. Gracias. Ok, entonces después que nosotros definimos la investigación, el tipo, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿qué es lo que viene ahora? Uno solo que diga algo. Uno solo. Definir la población y muestra. Definir la población.
La población y luego la muestra. y calcular la muestra, exacto. Exactamente. Así es que se dice. No voy a definir población y muestra. No, bueno, población. y luego calculo la muestra. Luego calculo la muestra. Muy exacto. Bien. Muy bien. Siguiente paso. Elegir las variables. Y No, los la variable instrumentos. ya la variable la elegimos. Los instrumentos de recolección. Definir los instrumentos de recolección de datos. Exactamente, ¿Ya? Donde va a depender de qué cosa, del tipo de investigación. Del enfoque. ¿Correcto? Del enfoque, Claro, que le den. del enfoque que se le dio. Muy bien. Y siguiente paso después de los instrumentos de recolección de datos. Análisis de los datos. El análisis. Fuentes y técnica. El siguiente paso, luego a Peven, va a dar, ¿qué dice Peven? Aplicación de esos instrumentos. Confiabilidad y... No vamos a... supuesto que ya, si diseñamos un instrumento lo vamos a aplicar, no vamos a hacer un instrumento, lo vamos a aplicar. Luego se llama aplicación y confiabilidad. Tabulación. Discusión de los resultados. Nicole, dime Nicole. Tabulación de los datos. Procesamiento de los datos. Procesamiento de los datos. Si ustedes no procesan los datos, lamentablemente no van a poder hacer nada de lo que dijeron. ¿Por qué? Porque los datos vienen en crudo. Cuando vienen en crudo, es que si nosotros aplicamos una encuesta y la aplicamos en físico, nosotros no vamos a poder hacer nada a esa encuesta física. Y si la aplicamos en electrónica, no vamos a poder hacer nada si esa no la pasamos a un programa estadístico. Si no limpiamos la base de datos, si no procesamos. Todo lo que nosotros aprendimos en las clases cuando yo les mostraba la base de datos que tenía ceros y uno, o 1, 2 y 3, que la llevamos, que decían masculino, femenino, que si comía, no comía, o si comía, ya no me acuerdo qué eran las cosas que le habían colocado. Eso se llama procesamiento de los datos. Es llevar todos esos datos a un software que me permita a mí luego hacer análisis estadístico. Entonces, instrumento de recolección de datos, procesamiento de los datos, y ahora viene el análisis estadístico. Pero el análisis estadístico puede ser de diferentes formas. Si los datos son cuantitativos, tengo que procesarlos, tengo que hacer el análisis con datos cuantitativos. Y si los datos son cualitativos, tengo que hacer análisis cualitativo. ¿Correcto? Entonces, vamos a la parte de cuantitativa solamente y luego nos quedamos con la parte de cualitativa, que es lo que vamos a ver mañana. Cuando hago análisis cuantitativo, ¿qué debo empezar a hacer? Por ejemplo, descriptivo, cálculo de algunas medidas. Luego de calcular medidas, índices de correlación. Luego de índices de correlación, ¿qué hago? Pruebas paramétricas. Y para las pruebas paramétricas necesito hacer test de normalidad. Y cuando hago todas esas cosas, paso a lo que se llama el análisis diferencial. A partir de esos datos que yo obtuve, voy entonces a decir si lo que yo estaba estudiando obtengo respuesta a esas preguntas que me planteé en ese momento. ¿Entendido? ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Repito, tengo que hacer análisis, si es cuantitativo el estudio, tengo que hacer análisis descriptivo, índices de correlación, pruebas paramétricas. Pero para hacer pruebas paramétricas tengo que hacer test de normalidad. Test de normalidad. Entonces, cuando hago todas esas cosas, obtengo unos ciertos datos. Y ahora, a partir de esos datos, hago análisis diferencial para ver si los datos que obtuve responden las preguntas de mi investigación. Traten de mantener los micrófonos silenciados mientras no están hablando, por favor. ¿Entendido entonces? Muy bien. Ok.
Ahora, hace falta algo más. Hace falta algo más. Y es una parte crucial y fundamental que es, no lo hemos visto y lo vamos a ver ahora. Se llama interpretación de los datos. Confiabilidad de los datos. Después que hicimos todo eso, nosotros tenemos que saber si esos datos son confiables para poder saber si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Entonces se habla de test de confiabilidad. Eso es para demostrar si no es fortuito el experimento. Como que si no fue como si sea una chepa. Si no fue una chepa. Bueno, algo más o menos. Eso es para demostrar si los datos tampoco fueron manipulados. Exactamente. Porque si yo tengo datos manipulados, posiblemente pase todas las pruebas, pero no pase la confiabilidad. Y al no pasar la confiabilidad, estamos mal. No, porque es también como cuando un rayo cae en un sitio. Entonces, la confiabilidad de que eso pase normalmente te va a dar confiabilidad de los datos. Si fue algo fortuito. Claro. Entonces, eso es lo que viene ahora. Y con eso vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Me fui muy adelante. Entonces, viene ahora lo que se llaman las técnicas de validación de instrumentos. La técnica de validación de instrumentos lo que hace es que de todos los instrumentos de medición que yo tengo, que me permiten obtener resultados precisos, ver ahora si son confiables. ¿Qué técnicas o qué instrumentos yo aplico? Son las pruebas estandarizadas, cuestionarios, escalas, etcétera, etcétera. Y esos deben ser sometidos a procesos rigurosos de validación que aseguren que midan de manera adecuada los constructos y variables de interés. Entonces, eso es fundamental. Yo tener una validación de todos mis instrumentos que yo aplique. Si son, ojo, si son cuantitativos. Entonces tengo que hacer test de validación. El test más importante de validación en la investigación educativa es el que se conoce como el alfa de Cronbach. ¿Ya? El alfa de Cronbach lo que hace es medir la consistencia interna que se utiliza en la confiabilidad de un instrumento de medición que contiene múltiples ítems o preguntas. ¿Ya? Este es el coeficiente que comúnmente es aplicado para validación de pruebas, cuestionarios y escalas. El alfa de Cronbach se basa en la correlación promedio entre los ítems que conforman el instrumento, es decir, a través de las valoraciones de cada uno de los ítems y su correlación en promedio de todos ellos, me permite a mí calcular un estadístico que se llama alfa de Cronbach. Cuando mayor será la correlación entre los ítems, mayor va a ser la consistencia interna del instrumento. Y entonces ese alfa de Cronbach es un valor que está ubicado entre 0 y 1. Y lo que normalmente ocurre es lo que está ahí graficado. Si el valor es entre 0 y 0.7, el alfa de Cronbach dice que ese instrumento no es aceptable o no se acepta. Normalmente no se acepta. Y solamente se acepta para valores de correlación entre los ítems entre 0.7 y 1. Mientras más cercano a 1, más correlacionados están los ítems y por lo tanto es más aceptable. Pero para los investigadores, lo mínimo que se puede aceptar un coeficiente de validación de alfa de Cronbach es de 0.7. Si eso ocurre, entonces mi instrumento está arrojando valores confiables. ¿Por qué es importante esto? Porque yo pudiera tener aplicado un instrumento de muchas preguntas, pero la gente puede contestar al azar. Y yo puedo tener preguntas que se relacionen con respuestas que no están ni cercanas. Y al ocurrir eso, automáticamente lo que hace es que el índice de validación disminuye y por lo tanto el instrumento o los datos que se recolectaron a través del instrumento no son validados y por lo tanto no son esos datos no son aceptables y el instrumento no se valida. Dime, Eva.
Bien, es decir, que esto me da un intervalo cerrado que puede ir de 0.7 a 1. Exacto, para aceptar. Si está por debajo de 0.7, por ejemplo, 0.699, no podría, no es aceptable. O sea, si es, o sea, hay mucha gente que aproxima y dice 0.699 y dice, bueno, eso es 0.7. Okay. Eso no quiere decir que el instrumento esté mal, pero tú tendrías que hacer otro tipo de pruebas de validación para ver si con otras pruebas de validación ese test te funciona. Bien, perfecto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna otra pregunta? Todavía. Vamos a ver cómo que eso se calcula cuando usted nos diga. Porque ustedes esperan mucho de mí. Eso es lo que ya eso es lo que estamos esperando. Claro que sí. Ok. Bien. Importancia del test de validación de alfa de croma. Yo lo dividí en 6 partes. Una, consistencia interna, calidad de los ítems, validez del constructo, comparabilidad de resultados y toma de decisiones informadas. Esas son 5 grandes importancias que tiene el alfa de Cronbach. La consistencia interna lo que dice es que el alfa de Cronbach proporciona una estimación de la consistencia de los ítems que están en el instrumento y el grado en que los ítems miden el mismo constructo o variable latente. Es decir, yo puedo hacer varias preguntas sobre una misma variable y el alfa de Cronbach, si está validado, me dice a mí que esas preguntas tienen correlación y están muy correlacionadas y sus respuestas están sus respuestas normales deben estar muy bien correlacionadas. ¿Ya? La calidad de los ítems es que los ítems están bien diseñados, que no afectan negativamente la confiabilidad del instrumento, es decir, que se entiende claramente la calidad, cada uno de los ítems de esa encuesta o ese instrumento. La validez del constructo se refiere a que garantice que los ítems están midiendo de manera consistente el mismo constructo, es decir, la misma variable. La comparabilidad de resultados tiene que ver con que están exactamente haciendo lo mismo. Aquí hay un error. Yo escribí lo de esto. La comparabilidad de resultados es que yo puedo, está repetido el mismo texto. Fue cuando lo escribí. La comparabilidad de resultados lo que me permite a mí es poder establecer la opinión sobre una pregunta de varios participantes. Es decir, yo puedo comparar los resultados y poder saber si está midiendo lo mismo la misma variable. Y tomar decisiones informadas, eso es lo que a la final nosotros queremos con el instrumento. Que las decisiones que estamos tomando sobre esa evaluación que estamos haciendo o sobre esa investigación que estamos haciendo sean en base a test de confiabilidad y estudios paramétricos. Entonces, ¿en qué radica la importancia del alfa de Cronbach? Radica en garantizar la consistencia interna, la calidad de los ítems, la variedad del constructo, la comparabilidad de resultados y la toma de decisiones, todo lo cual contribuye a la rigurosidad y solidez de la investigación en el campo de la educación. Eso es importante. Yo cada vez que aplique un alfa de Cronbach y dé un valor aproximado entre 0.7 y 1, quiere decir que yo estoy cumpliendo con todos estos estamentos. Ahora bien, ¿cómo? Otra vez se fue. Ok. ¿Cómo yo calculo un alfa de Cronbach? Bueno, ahí está la fórmula para calcular el alfa de Cronbach a partir de las varianzas de los ítems. ¿Ya? Y es esa fórmula que está allí. Una fórmula bella y hermosa, donde K es el número de ítems, sigma I, que es el que está aquí, que estoy aquí tapando con este circulito verde, es la varianza de cada uno de los ítems. Y aquí lo que estoy diciendo es que voy a sumar todas las varianzas. Y este sigma T lo que dice que es la varianza de los valores totales observados, es decir, toda la varianza de todos los instrumentos.
Cuando ustedes aplican esa formulita bien hermosa y bien bella, le va a dar un valor que se llama el alfa de Cronbach. Y ese alfa de Cronbach, si es un valor entre 0 y 0.7, el instrumento es rechazado o no está validado, y si es un valor entre 0.7 y 1, el instrumento está validado. Pero esa no es la única manera de calcular un alfa de Cronbach. También, una pregunta, maestro. Usted sabe que hay uno normalmente en estadística, hay dos tipos de varianza, una muestral y una poblacional. Es decir, una se pone con la S y otra con el sigma. ¿Es la misma fórmula para las dos? Sí, sí. Ok, gracias. Lo que pasa es que los estadísticos normalmente le ponen S, pero es sigma, porque sigma es la S griega. Ese es el detalle. Ok, entonces hay una manera de calcularlo a partir de las varianzas y hay otra manera de calcularlo a partir de las correlaciones entre los ítems. Entonces aquí tendríamos que calcular la correlación que hay entre cada uno de los ítems, y a partir de esa correlación, entonces nosotros podemos volver también a calcular el estadístico alfa de Cronbach a partir de las correlaciones entre cada uno de los ítems. ¿Cuántas correlaciones hay entre los ítems? Bueno, tantas como ítems yo tenga. ¿Ya? Entonces, eso que está allí es lo que se conoce como el alfa de Cronbach a partir de las correlaciones, y el anterior, el alfa de Cronbach, a partir de las varianzas. Entonces, dos formas de calcularlo, con correlaciones y con varianzas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora venimos a la parte interesante. Tareas. Tareas. Esa es la parte que todos quieren salir corriendo, y como Esther, que se ríen de los nervios. Y Scarlett también se ríe de los nervios. Cristina se asombra con esa carita. Muy bien. ¿Y qué me deja a mí? No, pero Ángela todavía no ha puesto una expresión. Yo nomás que veo las expresiones. Altagracia se emociona y aplaude, porque era lo que ella estaba esperando. No hay más reacciones. ¿Cómo que? Bien, vamos a hacer. Nicole está pensando. Elisa también. Estamos todos reaccionando. María Altagracia ahora se asombra, no puede ser. Doctor, la fórmula no se visualizaba muy bien, como que estaban borrosas. ¿Borrosas? Será Sí. de internet, te la vuelvo a colocar, pero debe ser de internet porque yo lo veo claro. ¿Alguien la ve borrosa? Yo la veo bien. Debe ser de internet, verifica ahí que no lo tengo. De todas maneras no lo vas a utilizar, tranquilo. No se preocupe. Se la coloco allí para asustarlo, solamente para asustarlo. Ahora sí todos aplauden emocionados. Lo logró, doctor, lo logró. Doctor, no juegue con nuestra salud cardiovascular, por favor. Tiene que estar dando muchos paros cardíacos, profesor. Esa es la idea es esa. Así Okay. mismo, Altagracia. Los ejercicios son los siguientes. Los leo. Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas en una escala de Likert del 1 al 5 para medir la motivación hacia el aprendizaje en una muestra de 50 estudiantes universitarios. Calcule el alfa de Cronbach en PSPP. Interprete el valor del alfa de Cronbach obtenido. Segundo problema. Tómale una captura de eso para que lo tengan allí. Segundo problema. Se diseñó una prueba de rendimiento académico con 15 ítems de opción múltiple. Para evaluar el conocimiento de los estudiantes de matemáticas, la prueba se le aplicó a 80 estudiantes. Calcule el alfa de Cronbach en PSPP e interprete el valor del alfa de Cronbach obtenido. Ahora la pregunta que van a hacer: ¿y dónde están esos datos? Bueno, ustedes van a ir a la plataforma. Yo le voy a habilitar ahorita la actividad. La van a descargar. Ahí está un documento de Excel donde están todos esos datos. ¿Qué van a hacer ustedes? Abren su software, van a introducir sus datos, ¿verdad? Y van a calcular
esos dos alfa de cromos, yo no le voy a decir cómo calcularlo, está intuitivamente ahí en el programa. La idea es que ustedes lo descubran, que aprendan a descubrir cosas nuevas, lo calculan y lo van a hacer y me van a enviar esa información, la van a cargar en un documento en PDF en la plataforma, cada uno de ustedes. ¿Entendido? Por individual, cada uno de ustedes. Doctor, pero íbamos bien y ahora lo dañó individual. Siga con los grupos. Yo iba a hacer la misma pregunta, pero cuando ya yo iba a levantar la mano, usted dijo que era individual. ¿Qué tiempo tenemos? Hágase en grupo. Bueno, vamos a hacerlo así entonces. En parejas. En parejas. Yo voy a hacer las parejas. Ok. En parejas. Y yo voy a ir entrando de sala en sala, voy viendo y vamos viendo y tal. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Entendido? Al terminar la clase, descargan el documento y con eso terminamos la clase. Y mañana, recuerden, mañana traer instalado el programa Atlas Team. Yo les mandé el enlace por el grupo de WhatsApp, tienen que traerlo todo instalado, descargan la versión gratuita. Esa versión gratuita funciona por 5 días. Sí, pero esa notificación, a cada rato me llega la notificación, está a punto de caducar. Pero no se preocupen porque son 5 días efectivos. Es decir, si ustedes hoy lo utilizan media hora, les quedan 4 días y 23 horas con 30 minutos todavía de uso. Es decir, no es 5 días consecutivos, sino por tiempo de uso. ¿Entendido? Así que no se preocupen si lo descargaron hace 3 días, hace 4 días, hace 5 días. Si no lo han usado, tienen sus 5 horas todavía. Bien. Edward y luego Juan. Doctor, con relación al enlace que usted envió para descargar, no sé qué es lo que pasa conmigo, yo no lo he podido descargar, no se me descarga bien. Yo tampoco. Era lo mismo que yo tenía también, doctor. Me manda automáticamente a que tengo que comprar la licencia, no sé qué No, pasa. tienen que descargar. Yo le voy a buscar el enlace de la versión gratuita directamente, porque él tiene que escoger la versión que van a descargar. Si le dice que la va a comprar, pues... Arriba hay que estar la opción de que sea gratuito. Porque hay una versión que tiene como el 24 y otra como 9, sí, no sé. Y la 24 sí. fue la que salió gratuita, porque a mí también me hacía lo mismo. Exactamente, la 9 es paga. Exacto. La versión 9 ya no está liberada y es paga. Usted tiene que descargar la 24, que es la gratuita. Exacto. Doctor, ¿para cuándo es la tarea? Para hoy. Pero para... Rosa. Doctor, ponga el ejercicio 1, por favor. Ya vamos para allá, cálmense. Para hoy a las 12 de la noche, ¿verdad, doctor? No, para hoy a las 9 de la noche. ¡Epa! Muy temprano. Ay, doctor, eso es poco trabajar con presión, por favor. Sabroso. No. Ay, no, nosotros sufrimos de la presión arterial. Ya tenemos 50. Ah, pero yo tengo 46. Ah, pues... Doctor, llévese de lo que dijo Altagracia, ¿eh? Sí, esos terceros pesan, maestro. No, tranquilo, quédense tranquilo, que a usted no le va a pasar nada, ustedes están mejores que yo. Así Usted que... sabe, esos terceros está. Ok, ya pueden ir a la plataforma. En la plataforma van a conseguir un PDF donde están los 2 ejercicios y un archivo de Excel donde están los datos de los 2 ejercicios. Ustedes los descargan y en grupos de 2. Yo voy a empezar a armar las salas, pueden ir a la plataforma mientras yo armo las salas. En pareja. Vamos a ver, ¿cuántos hay? Hay 29. El que se salga va a tener que hacerlo solo el otro. Doctor, ¿en qué parte de la plataforma? En la unidad número 3 está habilitado. Ok. Ah, no, hay 26. Ah, ok, hay 26. Falta uno. Hay 26 personas. Hay entonces 13 grupos. Vamos a ver, grupos de trabajo. Crear grupos. 13. 13.
Aquí vamos a hacer este 2, este también tiene 2, este tiene 2. No me sale en la unidad 3, no lo veo. Pero... Ahí está, dice. Sí, está. Cálculo de alfa de Chrome. Ajá. Entre y ahí están los dos documentos. Ok, ya tengo, ¿cuántos grupos tengo ya? 9. Me faltan. Bueno, hubo uno que se salió y alguien quedó solo. Lo siento mucho por el que quedó solo. Estefanía, sale en 2 dispositivos, 2 veces conectada. Pero quedó solamente en uno. Por si acaso. No, ya está en un solo grupo. Estoy revisándolo eso. Ah, ok. Profe, lo que pasa era que yo estaba en 2 dispositivos por problemas técnicos. Entonces, para no salir en 2 grupos, me salí de uno. Okay. Pero somos 26, doctor, porque está conectado usted y Aura. Y No, somos pero- 28. Pero aquí dice que hay 2 por cada grupo. Ay, que Estefanía está 2 veces. Sí, está 2 veces. Entonces, listo. Muy bien, son las 7:25. Vamos a ver cuánto tiempo le damos. Yo creo que con 5 minutos está bien. ¿Cómo? Profe, por Dios. De 5 minutos. Es que a él le encanta ponernos Se está relajando. La plataforma dice 1 hora y 20 minutos. ponernos a sudar. Eso es demasiado, 5 minutos, nosotros lo hacemos en 2. Ah, ¿vieron? Vamos a ponerle 2 minutos. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Estarle sola. Bueno, que ya lo hacen 2 minutos. como ya dijo 2, yo voy a ser mejor que Scarlett. Le voy a poner Que lo 3. crea. No. Que le agregue 2. Ok, tienen 30 minutos inicialmente para hacerlo. ¿Qué? Vayan a hacerlo. Ya le acabo, se pueden ir ya. Chao, nos vemos.